Un saludo para todos. Estamos de regreso en el octavo Foro Colombiano de Gobernanza de Internet 2021. Soy Gladys Buitrago y tengo el gusto de acompañarlos en esta jornada del día de hoy que promete mucho con todos nuestros invitados, así como fue el inicio de esta jornada. Invitarlos para que estén muy participativos en nuestras redes sociales. Tenemos el hashtag numeral FGI Colombia, las iniciales de nuestro foro FGI Colombia, numeral FGI Colombia, y lo ven ustedes en pantalla también, para que nos sigan también en nuestras redes sociales y se conecten a YouTube para que puedan seguir paso a paso todo lo que va a venir hasta el momento y lo que vamos a vivir a partir de ahora con el panel que viene a continuación. Libertad de expresión y protesta social, Paro Nacional Colombia 2021, a cargo de Carisma, Universidad Externado Youth Observatory. Quiero darle la bienvenida a quien será nuestra moderadora en la mañana, Laura González Rosso, de la Universidad Externado de Colombia. Le acompañan como panelistas María Paula Martínez, de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, Hugo Rodríguez, de Twitter, Carolina Botero, de la Fundación Carisma, y Lorena Flores Guetti, de la Universidad de los Andes. Laura, bienvenida. Te escuchamos y bienvenidos a todos los panelistas. Adelante, por favor. Muchas gracias, Gladys. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Les damos desde la Mesa de Colombiana de Gobernanza de Internet la más cordial bienvenida a este panel sobre libertad de expresión en Internet y protesta. Como ustedes saben, durante las manifestaciones de 2021 y particularmente debido a la pandemia, se hizo habitual que la ciudadanía acudiera de forma masiva a Internet para expresar sus opiniones frente a todo lo que estaba pasando en Colombia, especialmente manifestación sobre su descontento frente a varios puntos de lo que estaba haciendo el gobierno en su momento. Y para apoyar esta manifestación de quienes se expresaban en el mundo físico y documentando en vivo o retransmitiendo lo que estaba sucediendo en las calles y en especial algunas irregularidades vinculadas con la fuerza pública y sus actuaciones. Así, en esa época hubo un uso importante de Internet masivo que no se había visto con esa fuerza antes, y también de las redes sociales como un medio para ejercer derechos como la libertad de expresión, el derecho al acceso a la información y a la participación política. Lo que nos queremos preguntar hoy desde este panel, todos nosotros, es cómo cambió el ejercicio de la manifestación al incorporar la tecnología y, en opinión de cada uno de los panelistas que nos acompaña esta mañana, si creen que se garantizó o no el derecho a la protesta en línea durante esta época. Como lo dijo Gladys, para hablar de estos temas hoy nos acompañan María Paula Martínez, asesora de la dirección de la FLIP, que es la Fundación para la Libertad de Prensa; Hugo Rodríguez, encargado de política pública de Twitter; la doctora Carolina Botero, directora de Fundación Carisma; y María Lorena Flores, directora del GECTI de la Universidad de los Andes. Para hablar de estos temas, entonces, ahorita, a continuación, cada uno va a tener 10 minutos para exponer su posición frente al tema, sus consideraciones. Posteriormente haremos una ronda de preguntas donde les invitamos a las personas que nos ven y a los demás panelistas a proponer lo que consideren. Muchas gracias por acompañarnos entonces esta mañana. Hugo, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a todos por la invitación y por el espacio. Para empezar con la discusión, me gustaría, voy a compartir un material con ustedes relativo a la salud de la conversión en Twitter. ¿Por qué? Porque quiero entrar quizás abordar la primer tema o desafío que vimos durante las protestas que se dieron en Colombia y el uso de las plataformas, en concreto Twitter, para el diálogo y la protesta que se dio alrededor. ¿Qué quiero decir con esto? El principal desafío que notamos en mi equipo de trabajo y en la plataforma fue una gran confusión sobre lo que son las reglas o los procedimientos, es decir, una serie de mitos alrededor de la utilización de las plataformas que es importante atacar. ¿Y qué es importante atacar? Porque desconocimiento sobre las mismas lleva a dos extremos. Y como sabemos, todo polo es negativo en una discusión sobre libertad de expresión y sobre todo sobre la civilidad en el discurso político. Habían dos polos opuestos en los mitos, y estoy refiriéndome únicamente a los mitos. Afortunadamente hay muchas organizaciones como Carisma, como la FLIP,
y demás organizaciones que conocen bien los procedimientos, procesos y estándares internacionales que ayudaron a dar información certera. Pero sí habían muchas personas y grupos, notamos en la conversación y también por diálogos que tuvimos de manera directa con grupos, que creían en una o dos teorías. O que las plataformas estaban removiendo contenido de manera no clara y quizás excediendo sus propios términos de condiciones y estándares internacionales de libertad de expresión por presiones debidas de algún actor, o por contrario, que se estaba permitiendo demasiado discurso que por consecuencia llevaba a una violencia física en el plano offline. Ambos, quiero ser muy claro, fueron mitos, son mitos. Entonces, en ese sentido, quiero presentar con ustedes brevemente algunas de las reglas básicas de Twitter y algunos de los mitos que hemos visto, no solamente en Colombia, sino también en toda la región, cuando tenemos conversaciones álgidas. Y la verdad es que hay conversaciones álgidas no solamente en un tema de protesta social, pueden haber conversaciones álgidas en deporte, pueden haber discusiones álgidas en el tratamiento y las diferentes versiones que tenemos sobre cómo atender el tema de COVID, ¿no? Y es importante entonces que tengamos qué ocurre y qué no ocurre en Twitter. Entonces, si me permiten, voy a compartir brevemente mi pantalla. Me confirman si lo pueden ver. Un segundo que no. Me parece que no tengo la opción habilitada. Parece que no tengo la opción habilitada, moderadores, pero si no puedo hablar sobre ello sin necesidad de la presentación, no se preocupen. Bueno, primero, las reglas de Twitter están basadas en 3 categorías. Es decir, tenemos reglas y quisiera yo hablar más bien de las reglas basadas en función de la privacidad, la seguridad y la autenticidad. Las primeras 2 categorías tienen que ver mucho con el contenido. Es decir, el proceso de moderación de contenido evalúa el contexto, lo que se dice y a quién se le dice para determinar si hay una violación a las reglas de Twitter. Es decir, aquí sí importa exactamente el texto y el contexto alrededor. Las reglas de autenticidad, por otro lado, no. Las reglas de autenticidad tienen que ver más con comportamientos y aquí estamos hablando sobre todo de reglas automatizadas, cuentas múltiples con el mismo fin, lo que a veces se llama de manera errónea porque la definición no es correcta, bot o granja o troll o bodegas. Es ahí lo que se acciona. Y aquí no se acciona en función de si yo estoy a favor o en contra de una movilización o a favor o en contra de un movimiento. Se actúa si las cuentas no son auténticas, si las cuentas son duplicadas, y es aquí donde generan quizás un poco de los mitos que vamos a abordar. Ahora, antes de entrar más a detalle, los principios que están detrás de esta regla. Lo primero y lo más importante, pensando en manifestaciones, pensando en movilizaciones en el espacio físico, es toda regla de Twitter está pensada en disminuir el potencial de daño real. Es por eso que tenemos una regla que prohíbe, por ejemplo, las amenazas de violencia, que prohíbe la glorificación de la violencia, que prohíbe a los grupos de extrema violencia de tener presencia en Twitter y de hacer uso de la plataforma para sus fines claramente nocivos. Ese es el principio fundamental que se tiene que atemperar con otros como, por ejemplo, incrementar la diversidad de perspectivas para que haya una pluralidad de voces. Entonces, basados en eso es que ejecutamos las reglas. Todas las reglas de Twitter están públicamente disponibles. Pueden ver tanto en la plataforma como en la cuenta que recomiendo a todos ustedes seguir, @TwitterSeguro, la descripción de las mismas. Y hemos hecho un esfuerzo significativo en los últimos años para hacerlas más claras, incluso ejemplificarlas. ¿Qué es y qué no es una violación a las reglas de Twitter? Pero bueno, quisiera entrar con los mitos de Twitter. Hay varios que tenemos y que hemos visto alrededor de protestas sociales, en particular en la región y en el caso específico de Colombia. Primero, uno de los mitos. Twitter me suspendió sin justificación y está censurando mi opinión política. Es decir, me removieron porque dije algo en contra de o a favor de o porque afecta la reputación de. Eso es falso. Nosotros no tenemos una regla en ese sentido. Como saben, la mayoría de los expertos que están en la llamada, para un tema de daño, lo que sería reputacional, o tendría que ser un tema que tendría que ser judicializado, lo que tenemos es si hay como dije, algún tipo de incitación a la violencia o deseo de daño. Entonces, muchas veces vemos contenido que dicen, me censuraron porque yo hablé en contra de la congresista o la senadora A. Bueno, no fue que habló en contra, simplemente le dijo, ojalá le den un golpe, ojalá la agarren a palos, ojalá
usted deje de existir. Eso ya no es una crítica, ya no es una opinión política, es una amenaza de violencia, es una incitación a la violencia que está, por supuesto, dentro de las reglas de Twitter como algo no deseable y que no es concorde con la libertad de expresión. La libertad de expresión acaba en el momento en el que tú deseas un daño físico a una persona y lo puedes poner en riesgo. Número 2, un grupo de cuentas se organizaron, y este fue muy popular, por cierto, en lo que corresponde a las protestas en particular. Un grupo de cuentas se organizaron para denunciar mi cuenta y por eso la tiraron, y contrario al mismo argumento es, me suspendieron y regresé gracias a que un grupo de cuentas hicieron un movimiento en Twitter para que nos regresara la cuenta. Ambos son falsos, así no funcionan las reglas. Es tan, el número de reportes que recibimos sobre una regla no afecta la determinación de lo mismo. Lo único que va a hacer es que la persona o las personas encargadas de la revisión de las reglas vean ese reporte quizás un poco más rápido, pero si no hay violación, no habría al respecto. Si esto fuera cierto, hay muchas figuras públicas, incluso artistas, que simplemente le caen mal a las personas y que reciben muchas denuncias en Twitter. Serían suspendidos. Así no funciona. Lo mismo para recuperar la cuenta. Hay procesos de apelación que se deben de seguir y que se deben documentar. Puede haber un error, y cito uno, por ejemplo, ¿no? Interpretó alguna regla de moderación que le deseaste un daño físico a una persona, pero interpretó mal el término, porque esa persona era tu amigo y aparte estabas hablando de, no sé, un videojuego. Ahí hubo un error de interpretación claramente, entonces regresa a la cuenta. Nada tiene que ver que hubo trending topic al favor de que regresara a la cuenta o que se suspendiera de nuevo, nada afecta en ese sentido. 3, el algoritmo de Twitter esconde contenido de ciertos actores. Esto tampoco es cierto. Esconde el algoritmo de Twitter, lo que sí tenemos y lo que hemos sido muy claros, y pueden verlo en los blogs que publicamos en la materia, es que minimizamos el contenido que es clasificado ya como spam, es decir, contenido repetitivo, prácticamente copy-paste, o de actores que por su interacción en la plataforma es de baja calidad, usan demasiado lenguaje altisonante, son demasiado iterantes en la gente que etiquetan, las etiquetan todo el tiempo. Y eso ustedes lo pueden ver cuando ustedes ven un tweet que quizás llega a algún cierto de viralidad y tiene muchas respuestas, van a ver las respuestas hasta arriba, y si ven que hay una leyenda que dice mostrar más respuestas, ahí normalmente cae este tipo de trinos o de tweets. Es prácticamente como si ustedes vieran en su correo una charola de spam versus la charola normal de correo. No me va a dar tiempo de hablar de todos, pero quiero hablar de los que quizás vi que fueron más prominentes durante las protestas. Me bajaron la cuenta porque creen que soy un bot, pero yo soy Juan Pérez Rodríguez y habito en tal lugar. Eso habla de las cuentas de autenticidad que yo hablaba al respecto. El hecho de que yo sea una persona humana no quiere decir que no concurra en reglas de automatización y manipulación de la plataforma, porque yo puedo ser humano, pero puedo ser Hugo Rodríguez y estar coordinando la cuenta de Juan, de Luis, de Pedro, de María, y mágicamente todos, cuando yo estoy en campaña o cuando estoy haciendo una movilización, retuitean lo que yo pongo, amplifican lo que yo tengo. Eso es una coordinación de cuentas múltiples con el mismo fin, porque esas cuentas no existen con una voz particular. Entonces no tiene nada que ver con que sea una persona humana o una automatización, tiene que ver con esto. Concluyo simplemente para regresarles la palabra con quizás el tema que veo más riesgoso en cuanto al el análisis de manifestación en el espacio físico y el uso de redes sociales. Y es la muy delgada, o más bien la muy laxa interpretación que el término incitación a la violencia tiene dependiendo de los actores. Entonces, en estas conversaciones habían grupos, hay personas que creen que decir voy a la calle a protestar y estoy en contra de la autoridad A, esta autoridad B es corrupta, esta autoridad hizo lo que sea, es una incitación a la violencia. Respetuosamente desde Twitter y conforme a estándares internacionales de libertad de expresión, creemos que eso no es cierto. El derecho a la protesta se defiende y se manifiesta y se da en Twitter. Y del otro lado del extremo también hay quienes creen que es su legítimo derecho desearle daño físico a una persona porque está enojado con la institución o porque está enojado con lo que ellos representan. Eso también excede el espacio físico. Una cosa es protestar, una cosa es decir, y otra cosa es ya glorificar con imágenes de armas, con imágenes de instalaciones incendiadas, dañadas, y diciendo ojalá esto ocurra más. Hay mucho
margen entre los dos puntos de vista, como pueden ver, y el problema que vemos y lo que se tiene que acotar y lo que se tiene que entender es mucho mayor difusión sobre lo que es y no es la incitación a la violencia. Me preocupa y me preocupa porque creo que hay cada vez más actores que se apalancan de esta justificación para ya sea pedir remoción o pedir la permanencia de estas cuentas, y creo que todos merecemos un espacio cívico, que aquí te incluyo con un mensaje optimista. Estamos hablando de polos. Estos dos ejemplos que les dije son polos. Y cuando estamos en estas conversaciones creemos que todo mundo pertenece a este polo, porque es lo que vemos, es lo que quizás vemos más notable y lo que se hace más conversacional. No es así. Conforme el último reporte de transparencia de Twitter, los tweets que violan las reglas de Twitter y que logramos remover en tiempo y forma, únicamente el 0.01% de ellos alcanzan más de 1000 impresiones. Es decir, alcanzan algún tipo de viralidad. Aquellos que son realmente violatorios a las reglas no tienen ese impacto por una combinación de dos cosas. Uno, lo removemos gracias a reportes y gracias a nuestra proactividad. Y dos, porque ustedes, los usuarios, tampoco condenan este tipo de comportamientos y no se enganchan con este tipo de acciones. Muchas gracias, Laura y equipo. Estoy dispuesto a preguntas en el debate. Gracias a ti, Hugo, por tu participación. Tenemos varias preguntas, hay varias preguntas, pero las hacemos ahorita al final de la intervención. María Lorena, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Tienes el uso de la palabra. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias al Foro de Gobernanza de Internet, a Carolina por la invitación en este panel. De verdad, muchas gracias. Yo voy a... Es que no me sale aquí para compartir, pero creo que ahí la ven, ¿verdad? Sí, ya la estamos viendo. Perfecto, buenísimo. Pues nada, a mí me parece que hay expertos en temas de libertad de expresión y yo lo voy a poner desde el punto de vista de cómo lo sentimos en la universidad y cómo lo vivimos con los estudiantes. Durante las manifestaciones del año pasado y durante durante la pandemia también, muchos de los estudiantes empezaron a preguntarse por qué pasaban muchas cosas, ¿sí? Entonces, por eso el nombre del foro me parece muy interesante porque dice la libertad de expresión en Internet y la protesta. Para muchos, ¿sí? Para muchos, estas dos cosas no van de la mano. Es como libertad de expresión en Internet y protesta. Y para otra parte de los estudiantes iban de la mano, son complementarios. La libertad de expresión con el derecho a la protesta. Van concomitantemente de la mano y no tienen por qué ser como versus, libertad de expresión versus el derecho a la protesta. Entonces, a raíz, digamos, de las noticias que hubo durante las manifestaciones, esta fue una de las imágenes más, digamos, dicientes, en donde el reporte de NetBlocks fue que en realidad sí hubo una caída y una disrupción en el servicio de Internet. Esta disrupción pues se debe a millones de cosas, ¿no? Esto puede pasar por muchísimos factores, tanto en infraestructura como en manejo de la neutralidad en la red. Y esto fue lo que en realidad le preocupó a muchos estudiantes. Entonces recibimos muchísimas preguntas de mis estudiantes diciéndome, profe, ¿y esto por qué pasa? Y entonces me remito a lo que decía nuestro panelista en la primera parte, Vaca, sobre es que nos falta cultura en las universidades para saber cómo se maneja Internet. Entonces uno escucha a empresarios, a grandes doctrinantes hablar, no, es que ahora inteligencia artificial y contratos, inteligencia artificial y fintech, y se enmarcan en muchísimas cosas y no entienden que todo eso conlleva a saber cómo se maneja Internet. Cómo se maneja Internet nos va a abrir la puerta a nuevos mercados. Y si no tenemos claro cómo es la gobernanza de Internet o la neutralidad en la red, esto nos va a llevar a, digamos, debates que no tienen sentido, como decir que la libertad de expresión no va con la protesta. Y por eso este cuadro me encanta, porque a raíz, digamos, de todo el tema de la protesta, muchos de mis estudiantes me decían, bueno, ¿y cómo se bloquea Internet? ¿Quién tiene ese switch de on and off? ¿Sí? ¿Existe un switch de on and off? Como dónde está el servidor para apagar Internet. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, falta un poco más de enseñarles a los estudiantes cómo es que es este switch on and off y qué tipo de metodologías existen para bloquear Internet.
Y este cuadro nos da algo muy diciente, es decir, pues en realidad la efectividad de estos bloqueos son muy pocos, ¿sí? Uno, y dos, los daños colaterales siempre, siempre, siempre va a ser el sobrebloqueo. O sea, bloquear contenido que no necesariamente tiene que estar bloqueado. Y esta es una discusión que no solamente pasa acá en Colombia, y esto no solamente ocurre por temas de protesta, también vemos material abusivo, temas de gambling, y ahora me remito a lo que decía Hugo, los términos y los conceptos que utilizamos cuando hablamos de neutralidad en la red o bloqueos en Internet no son pacíficos. ¿Qué es un contenido dañino para un país y qué es un contenido dañino o ilegal para otro? No para todos los países un contenido dañino puede ser la incitación a salir a manifestarse, ¿sí? Para otros estados, sí. Y dentro de las, digamos, dentro de las encuestas que se hicieron en la universidad, yo les preguntaba a ustedes, qué país creen o qué estado creen que bloquea más contenidos? Y casualmente los primeros estados siempre eran estados no democráticos. Y yo les decía, ustedes saben que también en los estados democráticos han bloqueado a las personas y por eso han existido whistleblowers que han demostrado que en países democráticos como Finlandia, como Colombia, también nos bloquean y ellos no tenían, digamos, no sentían eso tan presente hasta que les pasó. Digamos, hasta que me llegaban con este tipo de imágenes. Y me decían, profe, no puedo ver absolutamente nada en Instagram, no puedo ver nada en Facebook. Me bloquean algunos videos que están siendo circulados para hablar de la protesta. ¿Sí? Entonces, disponer de esta jurisdicción en temas de bloqueos temporales fue diciente para los estudiantes, para los millennials, los centennials que usan las redes sociales para manifestar su libertad de expresión. Y para ellos, en esa burbuja donde no conocían cómo funcionaba Internet, el hecho de que no pudieran ver cosas en Instagram o en otra red social, para ellos era diciente porque sentían que sus derechos fundamentales se estaban viendo afectados. Y no entendían eso porque pasaba hoy en un siglo XXI, ¿no? En el año 2021. Entonces ellos decían, bueno, pero esto debe ser algo nuevo. Y nos pusimos a la tarea de hablar con los estudiantes, les dijimos, ¿sabes una cosa? Esto no es nada nuevo. Esto lleva muchísimos años en Colombia, ¿sí? Y en otros países, ¿sí? Y existen unos bloqueos, lo que bien decía Hugo, para una serie de terminología que está haciendo un contenido ilegal. Por ejemplo, el material abusivo para niños, ¿sí? O los juegos en línea ilegales, ¿sí? Eso es un claro contenido ilegal para algunos países. En donde existen las zonas grises es ese contenido denominado como dañino. ¿Qué es un contenido dañino para las plataformas digitales, para las redes sociales? ¿Sí? Y es bien el caso, y este fue un caso muy sonado en la universidad, y era el de Free the Nipple en Instagram. Y era, ¿cómo es posible que a los hombres sí les permitan andar sin camiseta, a las mujeres no? ¿Sí? Muchas de esas situaciones particulares que viven los jóvenes actualmente, que están todo el tiempo conectados, que están todo el tiempo en línea, para ellos, este tipo de actitudes por parte de las redes no eran las más transparentes, ¿sí? Porque ellos sí sentían esa targetización en la calidad y en la cantidad de contenidos que podían ver, ¿sí? Entonces yo simplemente quiero finalizar con que este contenido en línea pues se ha convertido en el medio idóneo para los medios independientes a través de live streaming, a través de chats, blogs en línea. Y pues muchas veces los usuarios de Internet no entendemos que también esas fallas en el acceso a este servicio pueden ser fallas técnicas, pero también pueden ser fallas coordinadas en algunos casos, ¿sí? Y estas capacidades o estas funciones jurisdiccionales que tienen algunas entidades en el Estado para bloquear temporalmente algún tipo de página web, pues en algunas ocasiones resultan un poco transparentes para determinar por qué se está haciendo ese bloqueo, quién tiene la facultad de hacer el bloqueo, cuánto tiempo va a durar y si de pronto, porque eso nunca se ha discutido, las personas que sufren ese tipo de bloqueos tienen algún mecanismo para apelar esa decisión, ¿sí? No existe cuando a mí me bloquean ese contenido un botoncito donde yo diga, venga, yo no creo que yo esté violando las normas.
déjeme de expresar mi libertad de expresión y déjeme, digamos, contrarrestar esa decisión que usted está tomando en contra de mi contenido. No existe ese mecanismo de contradicción, de apelación que todos tenemos en la Constitución para defendernos cuando nos han sido bloqueados los contenidos. Esas eran como digamos, como las reflexiones iniciales y pues atenta pues al debate. Muchas gracias, María Lorena. Carolina, tienes el uso de la palabra. No, no te escuchamos todavía. Perdonen, casi no logro desmutearme, estaba bloqueado mi cursor. Primero que nada, muchísimas gracias, Laura, por acompañarnos hoy como moderadora en medio de la enfermedad de Juan. Gracias a los demás panelistas. Este es un tema que, por supuesto, está en el corazón del trabajo que yo vengo haciendo y, por tanto, primero estoy muy alegre, muy contenta de compartir con Lorena, con Hugo y con Laura, pero además pues muy contenta de estar aquí y poder hablar sobre este tema con ustedes. Durante la protesta nosotros quisimos pues analizar el uso de la tecnología por los diferentes actores y esto cómo había sucedido, qué había pasado. Finalmente produjimos un informe que se llama Pistolas contra celulares, que pueden encontrar en línea y del que quisiera apuntar algunos de los temas y recoger lo que venían hablando ya Hugo y Lorena. El primero es que efectivamente una de las grandes diferencias entre lo que sucedió en mayo de este año y mayo, junio, julio, y lo que había pasado antes, es que en Colombia, si bien no sucedió ese temor del que hablaba Lorena de que hubiera habido un apagón de Internet como en Myanmar o en otros países, ha sucedido particularmente durante momentos como las elecciones, por ejemplo, o durante protestas, o en prevención de protestas, como cuando hay un golpe militar. La realidad es que particularmente durante los primeros días de mayo había una sensación de censura. No sucedió, pero la gente sentía que iba a pasar. Y efectivamente el cuadro que ponía Lorena de NetBlocks indicando y mostrando que en Cali había habido una importante afectación de la infraestructura que había bajado la conectividad, pues materializó, hizo más tangible esa posibilidad. Y totalmente de acuerdo con Lorena en la necesidad por entender cómo funciona Internet para poder entender que las causas por las cuales se puede dar una falla de Internet son múltiples. Una de esas, como posibilidad, y porque sabemos que en otros países ha sucedido, el gobierno, pero no la única. Y por eso es tan importante contar con información suficiente que permita establecer el origen de los posibles afectaciones a Internet. Y eso es algo de lo que carecemos. No era la primera vez en Colombia que se hablaba de que había alguna interferencia en Internet. Es la primera vez que se prueba que sucedió. Y NetBlocks lo muestra, aunque no puede indicar naturaleza y origen de esta. Es interesante que al día siguiente, pues Movistar admite que tuvo problemas en su infraestructura y explica lo que sucede. Aún así, si se hace el análisis, no era posible que eso que le ha pasado, es decir, lo que le pasó a Movistar justificaba en buena medida lo que vio NetBlocks, pero no lo que la gente decía en Internet. Y era que se venía desde hacía días hablando de interferencias selectivas y puntuales en los lugares más álgidos de la protesta, en Cali en particular, en Siloé. Y esto, la forma, digamos, lo que explican, se puede comparar con la afectación debido a un jammer, un aparato que bloquea la señal en un área determinada, que puede ser varios centímetros a la redonda, por ejemplo, de una plaza donde está sucediendo la protesta. Y si uno indaga, se da cuenta que en 2018 el Ministerio TIC había hecho una modificación a la reglamentación de los jammers y que permitían, porque los jammers están prohibidos, porque está prohibido interferir la señal de Internet. Sin embargo, se utilizan para efectos legítimos, por ejemplo, para bloquear la señal en las cárceles o para bloquear la señal alrededor de la comitiva presidencial y evitar así
mitigar la posibilidad de una bomba que es activada con celular. Pero adicionalmente en 2018 se permitió, sin ningún tipo de control, que las autoridades de seguridad pública utilicen este tipo de aparatos para protegernos, para protegernos de, efectivamente, pues para protegernos de, ¿cómo es que se dice?, de temas de seguridad pública, sin ningún control, sin ninguna definición. Luego el hecho de que existan descripciones de cosas que parecen jammers, se haya demostrado que durante la noche, una noche particularmente violenta en Cali, hubo un bajonazo de la conectividad en la ciudad y exista un marco jurídico, aunque ilegal, porque un bloqueo de Internet no puede plantearse en la forma que se planteó en una norma que no tiene el carácter de legal y además sin controles, sin ningún tipo de marco de necesidad de proporcionalidad, pero existe. En ese contexto, la duda sí queda planteada y nos obliga al menos a futuro a pensar en cómo mitigamos esto, porque la realidad es que a nivel internacional y en los estándares internacionales de los que Colombia, más convenios pues y demás que Colombia es parte, el Estado, el gobierno no puede interferir con la señal de Internet. Y una reina no solamente tiene que serlo, sino que además tiene que parecerlo. El Estado tiene que dar la suficiente información y las suficientes garantías como para que durante una protesta que constituye una manifestación del ejercicio de la libertad de expresión, esto no suceda. De eso se ocupa todo el primer capítulo, además de algunos temas de bloqueos puntuales de páginas web que no, por tiempo, pues no voy a describir. El otro tema en el que me quisiera concentrar, porque pues es para abrir el diálogo con Twitter, tiene que ver con el rol de las empresas intermediarias de Internet durante una protesta. Porque para mí personal, pues porque estoy convencida y no es solamente, digamos, el contexto lo señala así, a diferencia de lo que sucede con la protesta física, la protesta en lo digital requiere de la activa participación de las empresas intermediarias, todas las empresas que nos dan acceso a Internet y que permiten que interactuemos en Internet. Entonces, ejemplo de la conectividad, pues Telefónica, Encal y todos los demás son los que proveen esa conectividad. Y por supuesto, si ellos tienen problema, como fue el caso de Movistar, porque lo que ella explica que sucedió fue que le robaron cables de cobre en una zona en donde más había protesta, hizo que perdiera la conectividad de toda esa región. Entonces, ahí hubo una afectación a la infraestructura de Telefónica y eso afectó a muchas personas. Lo mismo sucede en todos los niveles. Si se cae Twitter, por ejemplo, Twitter tuvo durante algún momento de esa primera semana de mayo un problema a nivel mundial con las etiquetas. Durante varias horas dejó de haber etiquetas y estando en un momento tan álgido de protesta como fueron los primeros días de mayo, la gente sentía que el ataque había sido contra ella. Porque si bien es cierto lo que dice Twitter y es cierto que buena parte de lo que nosotros tenemos que trabajar desde Carisma es explicarle a la gente lo que sucede con tecnología y muchas veces explicar que no necesariamente, digamos, el origen y naturaleza del problema que están viviendo no es el que ellos creen, la sensación de censura es real y las personas empezaron a sentir que estaban callándolas, porque sucedió justo en las tardes cuando se movilizaban las etiquetas en apoyo o en contra de la protesta. Y por ejemplo, en ese caso, Twitter no salió a decir nada, simplemente informó en algún momento, tenemos un problema con las etiquetas, lo solucionamos, pero siendo consciente de que había una fuerte que la gente tenía sensación de censura en Colombia y había una protesta, valdría la pena que hubiera dado información sobre eso, haber sacado mensajes en español y haber permitido que la gente entendiera. Creo que perdió un momento importante de educación a la gente sobre origen, naturaleza de un problema muy puntual. Pero el problema más complejo que vimos durante la protesta tuvo que ver con Instagram y sucedió si mal no recuerdo, al amanecer del 6 de mayo.
Entonces, el 4 habíamos tenido el problema en Cali, el 4 en la noche, de 4 a 5, y luego de 5 a 6, cuando amanecimos el 6, amanecimos con un problema que después Instagram explica como un problema de funcionamiento de su software, en el cual estaba afectando las historias y la gente no podía compartir, no podía reproducir, y eso fue un boom, o sea, fue bien grande. Nosotros teníamos un formulario en internet en donde la gente que quiera lo abrimos durante las protestas usualmente para que nos reporten problemas y poder ayudar a entender lo que está sucediendo con las infraestructuras, origen, naturaleza de los problemas. Usualmente es muy complejo, mucha gente entra a llenarlo cuando se da cuenta que se demora como 20 minutos dándonos información y que es poco lo que nosotros podemos hacer. Muchas personas desisten finalmente no lo hacen. Sin embargo, esa noche, durante los primeros días, habíamos tenido 6 reportes. Esa noche amanecimos con más de 100 reportes. Durante el día llegamos a 800 y para el día siguiente hemos tenido 1000 reportes. 90% de estos eran sobre Instagram. Lo que demuestra que más allá de que que tenemos un problema con la comprensión de la gente de la tecnología, pero que la realidad es que la gente la usa sin entender y que les afecta mucho cuando la tecnología no funciona. Tenemos un tema de educación porque la gente lo que siente es lo que escribió Hugo. La gente siente que fue la plataforma o que fue el gobierno quien los afectó. Y aunque puede que eso no sea cierto, su sensación de censura sí es real y es responsabilidad del ecosistema explicar la naturaleza, el origen. Y para eso tenemos que tener la suficiente información. Yo les pido que lean el capítulo 4 porque no voy a poderles explicar todo, pero quiero decir que aquí Instagram salió e informó, nos dio datos y demás. Pero si uno compara lo que sucedió con la información que Instagram dio, es pobre. Instagram explica en inglés, desde su cuenta en Twitter. La gente que está en Instagram no necesariamente lee ni en inglés ni en Twitter. Luego, también creo que aquí tenemos una oportunidad de mejora. Pienso, y estoy segura, pues, de que la protesta va a ser cada vez más digital. Y la garantía de esta no solamente es que podamos hablar, digamos, todo lo que ya mencionó Lorena, sino que además esos procesos sean, digamos, tenemos que educar en que la gente entienda para que pueda discernir sobre origen y naturaleza. Si eso no sucede, las protestas y, digamos, la sensación de censura y el ánimo exaltado se exacerba y eso tampoco nos interesa a todos. Hay que generar mejores sistemas de información, hay que producirlos en las vías en lo que la gente los necesita y tenemos que explicarlos mejor. Si esto no sucede, estamos graves. Simplemente quiero cerrar diciendo, por ejemplo, si existen mecanismos de apelación cuando una persona sufre un bloqueo o algo en la red social en la que está participando. Existe. Lo que pasa es que fíjate que la gente no los ve, no los entiende. Y es peor aún cuando los usan, porque de las 1000, si no estoy mal, no recuerdo ya los datos exactos, pero de estas 1000 personas que nos reportaron problemas en redes sociales, tan solo creo que un 10 o 20% apelaron el problema. Claro, no da tiempo, no tenemos tiempo de seguir, pero yo casi que les podría decir que si los llamara y les preguntara a cada uno de ellos, de esos tan solo el 10% recibieron una respuesta, buena o mala. Uno de los peores problemas que tienen las redes sociales es el seguimiento, o sea, número uno, con lo que dijo Lorena está claro que para las personas no hay claridad que pueden apelar eso. Y segundo, cuando la apelan, que en eso sí es lo que Carisma ha trabajado, la garantía de que la red social le responda es muy pobre. Y cuando lo hacen, puede ser muy tarde, no hay forma de hacer seguimiento a qué es lo que va a pasar. Ese sistema, en eso sí estoy totalmente de acuerdo con Lorena, es malo y eso también merece mejorar. Pero bueno, aquí lo dejo para que sigamos charlando. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a los tres. Bueno, nuestra primera pregunta, y creo que es el elemento en común entre todos nuestros panelistas, es que hay un problema definitivamente en cultura y educación sobre cómo funciona Internet. Entonces, ya quiero meterme en una parte más prepositiva y una pregunta dirigida a los tres, y es, ¿qué medidas consideran que podríamos tomar todos
desde nuestros respectivos roles, academia, sociedad civil, intermediarios en Internet, para que la gente conozca más cómo funciona esto, sepa que existe la neutralidad de Internet, cómo funciona la gobernanza, cómo funciona Internet, y así combatir un poco esa sensación de censura, por ejemplo, que sabemos que existió en un momento. Esa sería la primera pregunta. La segunda está relacionada, y pues ahí sí cada quien la responde desde su rol y si considera que puede hacerlo, con el rol del gobierno en este tema de la cultura. ¿Hasta dónde creen, y particularmente en el contexto de las manifestaciones pasadas, que el gobierno dio la información suficiente para que la gente se sintiera tranquila de que sus derechos estaban siendo respetados y que Internet no estaba siendo intervenido, sino que las afectaciones se debieron a otros agentes, como algunos han explicado acá? Eh, Volteemos el orden de intervenciones. Carolina, tú vas primero, luego Lorena y luego Hugo, si les parece. Hugo, te toca duro acordarte de las dos preguntas. Bueno, arrancando. La primera pregunta que mencionas es ¿cuál creo que puede ser propositivamente, ¿verdad? La forma de reacción. Listo. Después seguramente vas a tener que recordar la segunda. Entonces, en ese sentido, yo creo que nuestra recomendación primordial es, por lo que vimos durante esta protesta, es información. En el caso del gobierno, por ejemplo, en el caso del gobierno, creemos, digamos, repito que fue inaudito lo que, digamos, cuando Network dice anoche en Cali sucedió esto, disparó esa conciencia de la que habla Lorena, ¿no? La gente se dio cuenta de que realmente era un problema y que podía pasar que se quedara sin internet. Y eso obligó a Movistar a hablar y a decir, fuimos nosotros, esto fue lo que sucedió, aquí yo explico. Pero ojo que eso fue agua blanca. Dicho esto, el Ministerio de las TIC sale ese día, CRC dice, nosotros no tenemos responsabilidad, nosotros no tenemos autoridad, siendo CRC la autoridad regulatoria de comunicaciones, advierte, no tenemos autoridad sobre el espectro, solamente sobre Internet, pero solo regulatoria, nosotros no tenemos ni investigación, ni vigilancia, ni sanción. Lo sentimos aquí para afuera. Y entra ese el Ministerio TIC y dice, entonces, esto es lo que pasó en Cali, y repite lo que había dicho el MINTIC y le agrega por vandalismo, palabra que Telefónica nunca usó. Entonces, siguió también otro tema que nosotros hemos dicho y es el manual del gobierno de estigmatizar la protesta. Hablo de una vez de vandalismo. Y segundo, y dijo, de ahora en adelante, todos me reportan y yo publico. Interesante, a partir de ese día el Ministerio TIC comenzó a publicar los reportes de todos los proveedores que estaban diciendo en las zonas donde había protesta los problemas que estaban teniendo. Eso nunca antes había pasado y yo creo que es muy positivo. Tiene un pero muy grande y es que eso no lo puede hacer quien es parte del conflicto. Y el Ministerio TIC es gobierno. Por eso, en 2018, cuando se discutió la ley de telecomunicaciones en Colombia, nosotros habíamos insistido en que la CRC iba a quedar como un ente sin dientes. Era un ente, un perrito que ladraba pero no podía morder. No era una autoridad para el sector, porque no tiene capacidad ni de investigación ni de sanción. Eso quedó en manos del Ministerio TIC. Y si el Ministerio TIC es gobierno, hay ocasiones, como en elecciones, protestas, en donde es parte del problema y la gente no necesariamente le tiene que confiar, mucho menos cuando utiliza expresiones estigmatizantes como vandalismo y etcétera. Y porque además la única información que empezó a proveer fue la de las telefónicas. Necesitamos energía porque los cortes de energía también generan bloqueos, necesitamos más información. La solución de Carisma, dijimos, la academia debería montar un mecanismo de información, un observatorio en donde dé cuenta de la salud de la infraestructura de Internet en las zonas más álgidas de una protesta. Esa era nuestra solución, mientras solucionamos un problema estructural en Colombia, que es no existe una autoridad independiente que pueda darnos la tranquilidad sobre la salud de Internet. Intentaron con la CRC durante la pandemia, porque fíjense que sucedió en la pandemia, estábamos con temor de que no hubiera Internet, pero no es suficiente y es una discusión que nos queda pendiente. Frente a las empresas, yo también creo que aquí más información es ideal. Además del tema de moderación de Internet, de moderación que explicó Hugo y que se enfocó en tema de violencia,
pues es importante recordar que durante una protesta, y esto ya está súper documentado, todo el tema de violencia, precisamente, o sea, el evitar los contenidos violentos en las plataformas, yo lo entiendo, lo justifico, entiendo que son, digamos, el estilo del restaurante con ambiente familiar, y pues está bien, eso es lo que son, y son empresas privadas, pues, digamos, que administran eh, un tema. Sin embargo, durante la protesta, y particularmente protestas como las que vivimos en Colombia este año, lo que encontramos es que mucha de la violencia corresponde también a denuncia de violencia oficial. O sea, el abuso policial pasa por las redes sociales, como lo mencionabas en la presentación, Laura, y, y eso muchas veces cae en ese filtro. Entonces tenemos un problema de moderación que es supremamente importante, lo que explicaba Hugo del contexto y todo eso, y es un reto que tienen grande, pero no es el único. Como lo decía en mi intervención anterior, también sufren de afectaciones a su infraestructura. Y en eso no ha habido acciones para informar, ni Twitter, ni cuando le sucedió a Instagram, ni cuando le sucedió a Facebook, porque por lo menos en cada una de esas redes durante la protesta vimos problemas en sus infraestructuras y la información es pobre, inexistente, en otro idioma, etc. Es muy importante que den más información. La parte de esa sensación de censura y el achacárselo, bien sea a la red, a la plataforma, perdón, o al gobierno, requiere de más información para identificar origen y naturaleza de los problemas y no olvidar que la gente está sintiendo, tiene una sensación de censura, y eso es peligrosísimo en momentos de ebullición social. Pero claro, bueno, sigamos, podemos seguir hablando, si no yo sigo hablando solita aquí. Gracias, Laura. Gracias a ti, Carolina. María Lorena. Bueno, con la primera pregunta en temas propositivos de cómo podemos, digamos, también proliferar el buen uso y a qué nos referimos con Internet, yo sí, pues por parte de la academia sí hago un llamado porque muchas de las estructuras, digamos, en temas de educación, en temas de cultura, es como vaya y lea un blog, vaya y haga un curso. Yo creo que dentro de las mismas universidades deberíamos ir un poquito más allá. Hoy en día estamos migrando a educación blended, educación virtual, y todos somos como, bueno, listo, nos conectamos a Zoom, pero no sabemos más allá de la conexión a que nos estamos enfrentando, ¿sí? Entonces, muchas veces el uso, por ejemplo, de entender la diferencia entre un ISP, un proveedor de servicios de Internet, y, por ejemplo, una VPN, que eso fue una de las cosas en las que trabajamos mucho en la universidad, para que los estudiantes entendieran que el estigma de muchas de las herramientas tecnológicas que se tienen para proteger su privacidad no necesariamente lo convierte a uno en un hacker, en un abusivo, ¿sí? Porque todas estas connotaciones de VPN, Tor, Deep Web, eso tiene una connotación como negativa, ¿sí? Y es enseñarles a los estudiantes que muchas de las VPNs uno también las usa para acceder a un contenido, para proteger su privacidad, ¿sí? Entonces no necesariamente todo tiene que tener un contenido negativo, que es lo que los estudiantes tienen en la cabeza. Entonces creo que por parte de academia sí nos tendríamos que enfocar mucho más en ampliar el concepto de Internet y en, digamos, desmitificar esas herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar a conocer Internet y no a, digamos, a satanizarla, ¿sí? Lo segundo creo que es muy, muy importante el tema, digamos, en la familia. ¿Sí? Desde que estamos en la casa tenemos que aprender también a hablar con nuestros hijos, bueno, yo no soy madre, pero con los hijos, con los hermanos, de cómo utilizar Internet, ¿sí? Entonces muchas veces nosotros entendemos Internet, lo utilizamos, pero de pronto nuestros padres no conocen muy bien y son ellos también los que se encargan a veces de proliferar, por ejemplo, noticias falsas en WhatsApp, ¿sí? Sin entender, digamos, el trasfondo de esto. Y frente a lo que decía, digamos, también Carolina, simplemente para añadir en la segunda pregunta digamos, en temas de la claridad frente a la información que hubo por parte de gobiernos, también yo le agregaría algo, y es, en uno de los foros que hicimos también con Carisma, hablamos mucho de lo que se entendía como el ciberhacktivismo.
Y entonces era como, bueno, ¿cómo hacemos para que también los actores que por X o Y motivo no quieren salir a marchar, pero quieren ser activistas en la red? ¿Por qué los tendrían a ellos que bloquear? ¿Sí? Y en un debate en el que entramos fue en el uso, y eso se ha documentado en otras partes en el mundo, así como acá, en el uso, digamos, de herramientas de bloqueo por derechos de autor cuando se hacen las protestas. Entonces es colocar una canción de los Beatles, una canción de esto, para que ese contenido que es claramente de protesta, yo no lo clasificaría como un contenido violento, sino es una protesta, es una denuncia social, quede dentro del algoritmo como violaciones a derechos de autor y por lo tanto se bloquearían automáticamente por el algoritmo de muchas redes sociales. Eso está pasando en YouTube, en Instagram, digamos, en otras redes, y ahí es donde no entendemos, digamos, porque no hay una revisión mucho más exhaustiva sobre estos temas. Yo soy la primera en decir hay que utilizar la tecnología con conciencia para lo que nos ayude, pero este tipo de tecnologías lo que hacen es, nuevamente vuelvo a mi cuadrito, a sobrebloquear, digamos, overblocking de contenidos en Internet, claramente, ¿sí? Entonces, eso respecto a lo que, pues, añadir una cosita que había hablado también Carolina, entonces creo que le doy la palabra a Hugo para que también nos cuente por parte de las empresas, digamos, cómo hacer también para mejorar ese lenguaje centrado en ese usuario, ¿sí? Lo que decía Carolina, y simplemente una cosita chiquita, es cómo yo les llego a mis usuarios en Instagram o en Facebook para decirles, miren, esto fue lo que pasó de forma clara, concisa y a tiempo, ¿sí? Entonces creo que eso es súper importante. Gracias, María Lorena. Hugo. Laura, Carolina vio el futuro y en efecto voy a necesitar tu ayuda para recordarme la segunda, porque hemos hablado mucho de la primera, pero entonces si me la chateas o me dices, me interrumpes y me dices la segunda pregunta, pero bueno. Varios temas, 100%. Yo creo que lo principal que tenemos que hacer todos, y ahí no incluyo, por supuesto, hablando de las plataformas, es más información. Mucha más transparencia en todos los temas. Es el desafío número uno, es la demanda número uno que tenemos con organizaciones que son miembros de Alsur, de otros colectivos con los que tenemos comunicación constantemente, es eso y coincidimos, ¿no? Más información y aparte en el idioma de la región. Evidentemente es algo que siempre se batalla cuando hablamos en mecanismos, incluso en organizaciones internacionales, cuando predomina simplemente una lengua, ¿no? Entonces, en ese tema, me gustaría nada más comunicarles, Twitter ha hecho público muy recientemente nuestra posición sobre varios temas en materia regulatoria que definimos en la defensa de la Internet abierta, el Open Internet o la Internet abierta. No voy a detenerme a hablar de todos porque no es el objetivo de la pregunta, pero voy a hablar de uno en el cual es esencial para lo que acabamos de decir, ¿no? Y el principio que nosotros defendemos es que la confianza es esencial para defender la Internet abierta. Si hay falta de confianza, si hay este sentimiento de censura que decía Carolina, o también hay que pensar, sentimiento de demasiado, perdonen la palabra que no me gusta, pero libertinaje que tienen la idea, o que es el viejo oeste, para, si le preguntan a ciertas autoridades, que también es falso, se construye con confianza, con transparencia, con debido proceso. Carolina mencionó un tema que es un desafío, que es los procesos de apelación existen, pero aún hay procesos que deben de mejorarse en cuanto a velocidad, en cuanto a seguimiento, en cuanto a respuestas en el idioma de origen y, por supuesto, confianza en cuanto a la salvaguarda de la protección de datos personales, ¿no? También todo eso construye un ambiente de confianza y abona que evitemos este espíritu de teoría de la conspiración, que por eso yo me centré mucho en los mitos en mi participación. Ahora, eso es en cuanto a lo que podemos hacer. También quería aprovechar para dar algunas buenas noticias, porque escuché parte de las intervenciones sobre los bloqueos, la ralentización, mecanismos que pueden existir. Y aquí sí quiero ser muy claro. Por supuesto que Twitter estuvo vigilante de la situación en Colombia, pero en el mundo. Han habido casos de bajas de Internet. Si Twitter tiene evidencia fehaciente, 100% corroborable por nosotros, créanme que lo hacemos del conocimiento público. Lo hemos hecho del conocimiento público sin importar el actor estatal que sea y sin importar la fuente en la que sea. Lo hacemos del conocimiento público y muy vocalmente. Entonces, que sepan que si eso ocurre, sí se comunica. El caso, me detengo en el caso que me enseñó Carolina, y sí es cierto. Ahora, yo entiendo que estaba pasando esto en Colombia, pero al mismo tiempo habían como 25 otras protestas a nivel mundial.
Y eso pasa todos los días. Todos los días hay una manifestación en la ciudad, tal. Es una plataforma global. Y siempre, miren, no me crean, vayan a un concierto de Carlos Vives en un lugar muy aglomerado, saquen su celular y vean si sus plataformas sirven. Les puedo apostar que no. Y no tiene nada que ver con nada externo, simplemente el flujo de personas en un lugar centrado, normalmente el celular falla. Twitter no puede estar saliendo a clarificar, ese día había una protesta en Myanmar, por eso ocurrió, ¿no? No, no es factible y créanme, cuando hay afectaciones lo hacemos en los canales que para eso sirven, que son, hay una falla global y se hace en la velocidad que se puede, pero créanme que si esto está pasando hay 500 o miles de ingenieros viendo qué está pasando con sus trabajos y presiones, entonces informan cuando pueden. No están considerando, híjole, es que en este punto, en el país del mundo tal, está pasando esto, entonces hay que acelerar. No, primero están viendo que se solvente el problema, nos dan la información y los equipos de comunicación y política pública hacemos lo que podemos para comunicarlo, pero ocurre todos los días. Todos los días. No hay un día que yo no reciba un WhatsApp, un mensaje de alguien diciéndome, oye, está fallando Twitter, y digo, no sé, espérame, ¿en qué parte estás? ¿Qué está pasando? ¿No? Lo hacemos. Perdón, ¿puedo aquí interrumpir porque creo que hay una confusión? Sí, claro, claro. No, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, el tema de la interrupción, de lo que consideramos pudo ser una interrupción estatal en Cali y en otros sitios, entiendo que es muy difícil de probar y por eso lo primero que el gobierno debería hacer sería no, comprometerse a no usar jammers durante las protestas, incluso si existe una circular diciendo que lo puede hacer, ¿verdad? Eso yo estoy contigo y es muy difícil probarlo. Nosotros no hay forma, nosotros no. Pero a lo que yo me referí fue la tarde, es que creo que fue el 4, el 3, el 2, no me acuerdo, te puedo dar después la fecha, durante 2 o 3 horas en el mundo se deshabilitó la posibilidad de hacer etiquetas en Twitter durante la tarde de Colombia. Y eso generó un pánico entre la gente que decía, fue el gobierno, Twitter le hace el juego, o sea, fue concreto en la infraestructura de Twitter Sí. y afectó la protesta. Y tuviste mucha gente diciendo, y No, Twitter nunca explicó, es eso. no, y peor, ¿Cómo es Carolina, diferente? porque fue una afectación semi-global. O sea, sí fue un tema que entiendo en el tema de la conspiración porque no fue absolutamente en todos lados del mundo, fue en la gran mayoría del mundo, pero habían países. Entonces, cuando salió el tweet, que había un tweet que decía hay una afectación global, me acuerdo colegas de la región, incluso colegas que no están en Colombia, decían, no, mira, aquí sí se ve, ¿no? O yo estoy en Estados Unidos, aquí sí se ve. Entonces, es un tema complejo y sin duda abonamos al tema de que tiene que haber más transparencia. Lo que yo comentaba es simplemente, siempre hay un lugar en el mundo en el que esto ocurre y tenemos que abonar un poco más a nosotros tener canales de comunicación que todo el mundo identifique y la gente también saber dónde ir para cuestionar, porque el común denominador de facto es creer que algo raro está pasando. Y está bien en hacerlo, pero desafortunadamente no va a haber la velocidad a veces en los procesos. El otro tema que creo que es importantísimo y creo que aprovecho que estuvo el relator Pedro Vaca en la intervención anterior, es hablar sobre alfabetización digital. Cuando hace el llamado a la relatoría a inicios de año, me parece que fue en marzo, febrero, sobre el punto de inflexión que ve en el deterioro del debate político, sobre todo online, no, llama la atención a 3 puntos. Uno, ¿qué podemos hacer para mejorar el ambiente político entre los líderes, ¿no? Que son quienes lideran esta conversación? 2, temas de moderación de contenidos que tienen que seguir avanzando en transparencia, en aplicabilidad de derechos internacionales, sobre todo interamericanos, porque estamos hablando de la región. Y 3, alfabetización digital. Y es a donde yo creo que más trabajo por hacer falta. Vemos en todos lados del mundo muchas iniciativas sobre cómo cómo frenar la desinformación, cómo frenar el discurso de odio, cómo frenar diversos desafíos, y todos se centran en moderación de contenidos o sanciones. Muy pocos hablan sobre alfabetización digital. Y eso es algo que tenemos que seguir incrementando, en lo que Twitter está trabajando. Hemos apoyado a la OEA en la segunda edición de la Guía de Alfabetización y Seguridad Digital, que contiene elementos básicos, pero esto no es suficiente. Tiene que seguir abonándose en esta materia, ¿no? Perdón, la segunda pregunta, no sé si ya la abordamos todos o habrá una segunda ronda. Sí, de manera tangencial todos la hablaron, que era el rol del gobierno en todo este tema. Bueno. Ahí repito, simplemente esto de la alfabetización evidentemente no se puede hacer sin la participación del gobierno en las currículas que deban de estar correspondientes. De acuerdo. Ahora, coincidencialmente, pues tenemos una pregunta para cada uno de ustedes que han elaborado.
La primera es para Hugo, de Twitter, y nos preguntan, ¿la moderación de contenidos, según tu respuesta, es un reto y lo ves como el mecanismo para garantizar que se escuchen todas las voces? En ese sentido, ¿crees que esto se consiguió en la protesta? ¿Cuál es el nivel de errores que suceden en la moderación? Sí, yo no creo que sea la única forma. La pluralidad de voces se logra con participación ciudadana. Todos tenemos que tener nuestro derecho a decir y nuestro derecho a participar y hacerlo, ¿no? Eso creo que es algo que es lo esencial, ¿no? Y también vuelvo al tema de alfabetización digital porque hace falta mucho que hacer en este espacio. Así como a mí en mi casa mis padres me enseñaron a cómo comportarme en público, tiene que haber alguien que nos enseñe a cómo nos debemos comportar online. Las reglas existen, pero las reglas no deberían, tú no haces las cosas porque existen las reglas, haces las cosas porque alguien te educó que es el debido proceso, que no debes desearle el daño a alguien. Ojalá no lo hagas nada más porque está prohibido. Entonces, la moderación de contenidos es la última parte, es lo que ya llega cuando ya no entiendes la convivencia digital. Es el segundo paso, no es el primero. ¿Qué grado de error? Es difícil poder hablar en porcentajes de error, pero sí hay errores. O sea, el tema y en el cual estamos totalmente de acuerdo, y por eso mencioné los principios de la Internet abierta que defendemos, es tenemos que mejorar nuestros debidos procesos y los procesos de apelación. Hay errores y hay errores por infinidad de factores. El lenguaje es complejo. Sabemos que muchas organizaciones de la región y del mundo están muy preocupadas porque las decisiones las tomen algoritmos. En el caso de Twitter no pasa nada más por algoritmos, pasa por algoritmo y tecnología, pero también yo me acuerdo de las primeras conversaciones que tuve con varias de las personas en la región hace más de 4 años que entré a Twitter. En ese entonces 0% del contenido, 0%, era removido proactivamente por Twitter. Dependíamos 100% de las denuncias de los usuarios. Hoy ese porcentaje es 50%. Y eso es debido gracias al incremento en la tecnología y el personal que hemos puesto a estos temas. Pero también pueden entender que pueden haber errores. Cuando hay una denuncia, tenemos más contexto de quién dijo y a quién lo dijo, y entonces podemos interpretar. Caso concreto, la suplantación de identidad. Un tema, por ejemplo, muy común y muy utilizado en toda la región y particularmente en Colombia, la sátira política. La sátira política sin una denuncia de parte y una claridad puede caer en suplantación de identidad. Puede haber un error. Puede haber un error igual y lo vimos, un tema muy concreto, quizás voy a ejemplificar con algo que creo que sí muy seguido, aunque mi equipo no revisa reglas y no las aplica como muchos de ustedes saben, sí son temas que nos escalaron socios aliados de la sociedad civil, que eran, por ejemplo, compartir números privados. Entonces, si tú compartes un número privado, 5, 4, 6, 2, 1, cual lo que sea, obviamente hay un algoritmo que te ayuda a identificar secuencia de números. ¿Podría ser un número? Entonces se eleva a revisión. Y si hay un reporte sobre un informe de información privada, entonces se podría accionar. Pero ¿qué tal si tú, Laura, estabas compartiendo por tu libre albedrío tu número porque quieres que te contacten para organizarte en la protesta y alguien te denunció como privado? Podría haber un error. No, en este caso no procedería porque tendríamos que haber recibido una denuncia de tu parte porque es tu número. Pero del otro lado sí pasó. Alguien que maliciosamente estaba compartiendo números que eran privados y que estaban en una reunión privada con el objeto de denunciarlo. Eso es un tema que ya violaba las reglas. Entonces, hay errores, por supuesto que hay errores. Lo importante también es, recuerden que Twitter tiene un informe de transparencia que publicamos semestre con semestre. Desafortunadamente, el COVID ha hecho que vayamos un poco más lento en la publicación de los mismos, pero habrá una publicación que ilustre exactamente lo que pasó en inicios de este año y que será muy útil para quienes estén revisando este tema. Gracias, Hugo. La siguiente pregunta es para Carolina y nos dicen, ¿puedes contarnos cómo viste el cambio en el accionar de los manifestantes con la tecnología durante la protesta? Bueno, pues Lorena creo que arrancó en alguna de sus intervenciones indicando que sin duda fue el mecanismo de denuncia, que vimos un boom de comunicadores alternativos hablando y dando contenido sobre ese tema. De modo que empiezo por ahí, pero creo hay un tema que quizá me gustaría resaltar, que tiene que ver con nuevas manifestaciones de protesta totalmente digitales, ¿no? Porque lo que más se ha hablado, uno mira los documentos incluso de relatores y demás, y lo digital se ve como apoyo a la manifestación que se da en lo físico. Sin embargo, creo que en Colombia fue la primera vez que vimos manifestación, no la primera, pero bueno, vimos una importante manifestación de protesta digital nativa, digámoslo así.
y me refiero al K-pop. Así como ya los fanáticos y las fanáticas, sobre todo las fanáticas que en general son más mujeres jóvenes, las fanáticas de K-pop, habían hecho ya importantes protestas, por ejemplo, en Estados Unidos. Vimos una forma de estas protestas en Colombia que no usaron TikTok, sino Twitter. Y lo que hicieron fue lo que se llama como el secuestro de la etiqueta, el hijack numeral, no me acuerdo el nombre exacto, que tiene que ver con, salía una etiqueta en contra de la protesta y ellas utilizaban sus conocimientos de redes y su comunidad para secuestrar esa etiqueta y la convertían en spam, porque de repente esa etiqueta en lugar de decir, que sé, yo sí apoyo a la policía o alguna cosa por el estilo, pues se convertía era en puro material y videos de sus cantantes favoritos y etcétera. Y eso fue tomado por el gobierno como una expresión de vandalismo digital que empezaron a etiquetarla como terrorismo, lo cual es supremamente peligroso y de nuevo muestra esa tendencia de estigmatización, que también se ve en lo físico, se traslada a lo digital. Y dos, pues fue muy sorpresiva, ¿verdad? Generó unas reacciones de la gente, digamos, particularmente los que estaban en contra de la protesta, se sintieron apabullados, no sabían cómo reaccionar y minimizó muchísimo ese ejercicio, dándole mucho éxito a las K-pop. Veremos eso, pues, qué va a significar después, pero me parece que es algo a resaltar. O sea, se utilizaron mecanismos de protesta digital muy, pues, innovadores en nuestro entorno y que nos muestran que así como se han digitalizado muchas otras de las actividades humanas, la protesta se digitaliza y debemos garantizarla también. Creo que hay un reto, si el gobierno, el general del Estado tiene un reto muy grande en aprender en nuestro país particularmente a lidiar con protestas ciudadanas, con el descontento, con todo esto, en lo físico, pues me parece que estamos en un desafío muy grande con lo digital cuando ni siquiera se entiende ese ejercicio como algo válido. Eh, Nada, lo dejaría por ahí. Gracias, Laura. Gracias, Carolina. La última pregunta es para Lorena y la veo un poco vinculada con la que ya hablamos, pero igual te la voy a plantear. Nos dicen, considerando que identificaste como un desafío importante que las personas comprendan cómo funciona Internet, ¿qué mecanismos de gobernanza consideras tú que pueden ayudar a enfrentar todos estos problemas para garantizar en momentos de protesta el derecho a la libertad de expresión? Excelente, y creo que ahí me da paso para hablar y complementarlo una idea que ya habían dicho tanto Hugo como Carolina, y es la colaboración multipartes. Yo creo que lo más importante para el tema de gobernanza de Internet es hacer no un saludo a la bandera del Estado multipartes, sino en realidad manifestarlo, ¿sí? Hacer un control permanente de cómo está el Internet, y ese cómo está el Internet en nuestro país deberías reflejar los sentimientos de todas las partes interesadas, del gobierno, de la sociedad civil, de los ciudadanos, ¿sí? De la academia y de la sociedad técnica. Muchas veces cuando estamos hablando, digamos, en temas de moderación de contenidos, que fue un tema bastante álgido este año, como bien lo mencionaba Hugo y Carolina, hubo demasiadas entradas para hablar de moderación de contenidos en un ámbito de gobierno. Entonces el MINTIC invitó a muchas personas a hablar sobre esto, de cómo se planteaba la moderación de contenidos, hablando en temas de plataformas digitales, y daba una sensación de que solamente estaba invitando a algunos actores. De hecho, parte de esos actores, digamos, en academia, digamos, nos llegamos a enterar por otros actores, ni siquiera fue por el invitado principal, digamos, como el host del evento, en este caso el MINTIC, sino nosotros nos enteramos por otros aliados que tenemos, ¿sí? Entonces, ese es el llamado a hacer de verdad una participación, un debate multipartes en donde todos tenemos voz y voto, como que se refleje la sensación de todos, de sociedad civil, de todos los ciudadanos, y no que sean siempre los mismos con los mismos hablando. Entonces ahí creo que hace falta, digamos, como
un planteamiento real de la gobernanza de Internet frente a la práctica de multipartes interesadas, que creo que eso estamos un poquito flojos en la región sobre el tema y todo lo dejamos, digamos, como en manos de gobierno. Ya Carolina explicó el tema, por ejemplo, de la CRC con el MINTIC, pero también no nos olvidemos que existen otras entidades que también tienen funciones de bloqueos de contenidos, como lo fue en su momento la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿sí? En donde lo que decía Hugo, cuando se revelan ese tipo de datos privados, pues se hace un llamado a ese bloqueo temporal de algunas páginas web. Cuando se hace ese bloqueo temporal, en realidad lo primero que uno debería mirar es, uno, tengo la potestad de generar ese bloqueo, y dos, a quiénes voy a afectar si yo bloqueo esa página. Si se bloquea todo twitter.co, pues a quiénes voy a afectar, ¿sí? Tiene que ser algo demasiado específico y esa tendría que ser la última medida en realidad. Entonces, en esa parte sí creo que hablar con las múltiples partes interesadas de forma real y efectiva, creo que es la parte de la gobernanza más importante. Gracias, María Lorena. Bueno, nos quedan 3 minutos de panel. Creo que es apenas para que cada uno me dé una conclusión de 1 minuto y con eso terminaríamos, si les parece. Adelante, Carolina. No, me encanta la forma como cerró Lorena. Yo creo que efectivamente hay una necesidad de discutir esto desde los múltiples sectores comprometidos y una necesidad particularmente del gobierno de abrirse a considerar esto como un tema de valores democráticos. Por ahí. Gracias, Lorena. Bueno, yo quisiera terminar, digamos, con un llamado a todos los jóvenes para que se sigan expresando en redes sociales. Esta es la oportunidad para ustedes para formarse sobre cómo se utiliza Internet, cómo se hace un buen uso del Internet y cómo a través de ese ciberhacktivismo, si se puede denominar así, pues podemos cumplir ese debate democrático y proponer desde diferentes puntos de vista soluciones a problemas sociales como los que vivimos durante las protestas en Colombia. Gracias, Lorena. Hugo. Yo aprovecharía que cerrando con el contexto de lo que va a ocurrir el próximo año, que son las elecciones, para recordar que evidentemente no hay que sorprendernos, va a haber un debate álgido, la elección y la política siempre lo es así. Pero recordar las responsabilidades que todos tenemos en este tipo de cuestiones en plataformas digitales. En espacios electorales, lo que nosotros hemos visto en Twitter es que tienes 3 grandes derechos y responsabilidades, si lo queremos ver así. 1, de informarte. Para eso vas muchas veces, sobre todo a Twitter, ¿no? 2, de informar a otros y debatir. Eso es lo que ha cambiado con las plataformas digitales que han hecho más horizontal la comunicación. Tú eres una voz válida que puede tener mucho que decir sobre los temas de interés y qué momento más importante que las elecciones que definen mucho de tu vida diaria en los próximos años. Pero tercero, y es a donde quizás más importante que tenemos que trabajar, es la corresponsabilidad de todos. No porque lo diga una persona que coincides con su punto de vista y es violatorio a las reglas, lo permitas. Y no porque lo dice alguien que estás totalmente también en contra, que está siendo afectado, también lo permitas. Hay que utilizar las redes en este espacio y recordar que la polarización nos afecta a todos. Hay que tratar de dialogar. Es algo que vamos a estar trabajando con la Registraduría, con el Consejo Nacional, con los partidos políticos, en recordarles el uso debido de Twitter es para dialogar y debatir entre ellos, no para generar porras y motines. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Bueno, sumado a eso me parece importante resaltar lo que hablamos durante todo el panel en cuanto a educación y cultura, particularmente el deber de las múltiples partes, claramente cada quien según sus capacidades y alcance e impacto de trabajar en esto y particularmente de informar a la gente desde sus roles y sus competencias sobre el funcionamiento de Internet, para que crezca la confianza en el sistema, en la neutralidad de la red y en la gobernanza. Resalto también el papel de la academia del que nos hablaba Lorena en el tema de la educación y particularmente en eliminar la connotación negativa que a veces tiene la gente en su mente del conocimiento de Internet. No todo el que sabe cómo funciona Internet es necesariamente un hacker, ¿no? Al contrario, todos deberíamos saber, porque todos usamos esto, cómo funciona.
también el deber de la familia, y creo que no solo de una forma vertical, sino también en varias vías de cómo me comunico yo con mis padres. Si veo que mandan fake news, puedo decirles como, oigan, no, educar hacia arriba y hacia abajo y hacia los lados, todos nosotros a quienes consideremos. También la importancia de la información en el idioma de la región, como le decía Hugo, de trabajar en la confianza, en la transparencia de las políticas y definitivamente, como le decía Pedro acá previamente, en la alfabetización digital. Con eso, pues le doy las gracias a Carolina, a María Lorena y a Hugo por acompañarnos esta mañana. Esperamos que este panel haya sido de mucho provecho para todos. Muchas gracias por participar. Gracias.